Hola, soy Gloria Morón y en esta oportunidad les voy a explicar las experiencias desarrolladas de la A a la J, reporte número 2 de teoría de control. Para la pregunta A pedían elaborar un diagrama de bloques desagregado. Nos daban las entradas, las salidas y un par de ecuaciones. Esto se fue elaborando a través de la primera ecuación y dejando huecos los valores que no se tenían, y a medida que se fue armando los distintos tipos de ecuaciones se fueron retroalimentando los huecos y al final se obtuvo este sistema completamente retroalimentado. Este diagrama se logró a través de multiplicadores, sumadores, ganancias y un scope que nos permitía identificar las salidas. Para la pregunta B, se elaboró el gráfico de la entrada SLBC a través de un tren de pulsos con un periodo de 0.8, que a través de lógica booleana se obtuvo que su máximo valor sea 2500 y su mínimo sea 67. Como se puede ver en el gráfico, se logró lo deseado. Luego, para la pregunta C, en el cual pedían juntar la pregunta A y B y modificarla un poco a través de unas ecuaciones que nos daban, se puede ver primero de que se logró integrar la señal SLB de la pregunta B. Y el resto de diagrama de bloques agregado es el de la pregunta A, que se modificó a través de ciertas ganancias que pidieron, saturaciones con límites mínimos y máximos, también para el FLA, además de integración con condiciones iniciales. Cabe resaltar que en el Word está subrayado la fila 2, que es mi código. Y eso sería todo para la pregunta C. Luego, para la pregunta D, a través de los valores que nos daban, pedían primero el gráfico de presiones. Se puede ver presión del ventrículo izquierdo con la presión de la aurícula en azul. Y podemos ver que este tenía un máximo de 240 y un mínimo cercano a 0, y que la presión articular se encontraba dentro de un rango de 90-70. Yo asumo que esto está en valores de mililitros por mercurio, lo cual indicaría que al menos la gráfica de presión ventricular no sería para una persona sana, ya que este debería encontrarse con valor máximo de 120, si estamos hablando de mililitros por mercurio. Luego, para la pregunta E, pedían la gráfica de los flujos. En verde es el flujo sistólico, en azul el flujo diastólico y en naranja el flujo de la carga. Y podemos ver que a medida que pasa el tiempo, el flujo diastólico iguala al flujo diastólico. Y el flujo de la carga se mantiene en un valor de 80 a 100. Y finalmente nos piden en la F el gráfico del volumen ventricular, en mililitros, la columna en Y, y se puede ver que se está entre 130 a 40, que esto sería un valor promedio o normal del volumen dentro del ventrículo izquierdo. Luego, para la pregunta G, piden modificar la resistencia. Para esto se usó este artículo, en el cual primero nos mencionaban de que una persona normal tiene este valor de resistencia, y conforme si sufre estenosis, para un caso severo sería de 0.2 HRU, y si es un caso crítico sería de 0.5. También nos dicen las unidades de HRU. Y a través de una conversión se logra obtener que para el caso severo sería de 268 y para el caso crítico sería de 667 aproximadamente. Entonces podemos ver acá el gráfico de que vemos de que la presión disminuye. La presión máxima disminuye, lo cual es un poco incoherente con lo que pasaría si una persona sufre estenosis, ya que en ese caso la presión aumentaría y en realidad tendría valores mayores a los normales, que el normal sería de 120 de mercurio, como se puede ver inclusive en este paper, de que a medida de que la resistencia aumenta, la presión ventricular aumenta. Entonces teníamos un valor inicial de 120 mililitros de mercurio, y para un caso severo, este pasaba a 200, y para un caso crítico ya estaba en 300, pero en esta simulación disminuye. Y si nos vamos al gráfico de caso crítico, vemos de que el valor inclusive disminuye muchísimo más. Si nos acercamos, podemos ver que el máximo está en 40, mientras que el anterior, el máximo estaba en 60. Y bueno, el anterior, el máximo estaba en 250. Y también vemos que la presión arterial también disminuye, y esto es como consecuencia de la presión que está disminuyendo en este caso. Y para el caso del flujo, vemos de que el flujo sistólico mantiene un rango como que el rango anterior, pero el flujo diastólico no. Y esto se debe a la estenosis que existe, que está
creando una obstrucción, lo cual no impide que el flujo salga de la misma forma que entra. Y esto genera las complicaciones que podemos ver en esta enfermedad. Y eso es todo lo elaborado. Acá se puede ver el Word que va a ser presentado y que se muestran las mismas gráficas que he mencionado. Gracias por su atención.